Buenas noches a todos. Esta es la exposición de la primera clase de Astrología Nivel 1 que dicta el Templo de Merlín Tot para todos los participantes que se han inscrito a este curso del mes de marzo del año 2017. Esta primera clase se llama Fundamentos de Astrología. Todos nosotros nos hemos preguntado siempre ¿en qué se fundamenta la astrología? ¿Qué es lo que hay de trasfondo en la astrología? ¿Cuáles son los soportes de la astrología? Pues yo llevo interesado en esta respuesta desde hace mucho tiempo. Llevo estudiando más de 20 años todas estas inquietudes de cuál es el fundamento de la astrología. Les voy a mostrar entonces, desde mi perspectiva, fruto de mis investigaciones, lo que yo considero que es el fundamento de la astrología. Primero definamos qué es la astrología. En el mercado encontramos muchísimas definiciones sobre la astrología, muchísimas, de todo tipo, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista materialista, desde el punto de vista esotérico, etc. Esta definición que ustedes ven acá es como el final, como el resultado final de recorrer todas las definiciones. Astrología es el estudio del destino del hombre y la humanidad en un momento determinado y en un lugar determinado. Alguna vez también ha escrito que es el estudio del alma del hombre como su destino o la función que cumple en el destino. Pero bueno, eso ya lo cambié. Vamos a hablar ahora de la astrología y el destino humano. Siempre que hablamos de destino, hablamos de libre albedrío. Vamos a llegar allá poco a poco y vamos a desenredar un poquitico esa palabrita clave. Para la mayoría, esto que estamos aquí viendo no es de un dominio común, pero esto es sacado de unos textos que se llaman evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son unos documentos encontrados en 1945 en Egipto, que contenía unos escritos del año 100, 80, 150 por un grupo de personajes llamados los gnósticos. Y se considera que es como la parte oculta del cristianismo, llamémoslo así, porque ellos eran un grupo muy selecto y eran sumamente investigadores y sumamente inteligentes. Y escribieron lo que se llama los evangelios apócrifos porque están fuera del canon de los evangelios que se incorporaron en la Biblia judeocristiana. Los evangelios apócrifos nos dan información y pautas para entender lo que es el destino humano. La astrología como un sistema de conocimiento nos permite conocer el destino de las personas y la humanidad, bien sea como individuo o sea como un conglomerado humano. La astrología es un lenguaje universal, pero es simbólico. Cuando ustedes se adentren en el simbolismo de la astrología, se van a dar cuenta que un planeta significa muchas cosas. Este lenguaje universal fue entregado por los Anunnaki, específicamente Potot o Ningishida a la humanidad. ¿Quiénes son los Anunnakis? De las tablillas sumerias, que son las primeras escrituras que se conocen de un grupo humano organizado o de una civilización humana. Estamos hablando de 7000 años antes de Cristo. En las tablillas sumerias, cuyo gran volumen está en Irak. Bueno, ya no están mucho en Irán porque la han robado los museos, y a raíz de la invasión de Estados Unidos a Irak, sacó muchísimo de estos tesoros arqueológicos y se los llevó para colecciones privadas y seguramente para Estados Unidos.
En esas tablillas de arcilla se explicaba claramente cómo esta civilización escribió la historia de la creación de los seres humanos. Y ellos narran que hace 445.000 años aproximadamente llegaron a la Tierra procedentes del cielo unos personajes que llamaron Anunnaki, y Anunnaki traduce los que del cielo llegaron. De esos personajes Anunnaki habían tres sobresalientes, como el jefe de todos, que era Anu, como el jefe de un grupo de colonizadores extraterrestres, otro llamado Enki, que era un genetista, y otro medio hermano llamado Enlil. Estos dos últimos, Enki y Enlil, se encargaron como de organizar las primeras etapas de los humanos a partir de clonaciones y a partir de ensambles entre los primitivos habitantes de la Tierra, Neandertal y Cro-Magnon, por ejemplo, para nombrar solamente unos, y ellos, para lograr un modelo o un prototipo de humano cuyo último retoque se calcula que fue hace 40.000 años aproximadamente. De estos, un personaje llamado Ningi Shida, hijo de Enki, que después se le conoció como Thoth o Hermes Trismegisto, fue el que organizó esos conocimientos de astrología y los entregó a los humanos. Luego, después, en el siglo I, Claudio Ptolomeo lo terminó de organizar y es la astrología que nosotros conocemos hoy en el mundo occidental. Ya sabe que hay astrología védica en la parte de los hindúes o de la India, y la astrología china, y otra la astrología maya, por ejemplo, y otros tipos de astrología, pero de esa no vale la pena hablar ahora, ni conozco de ellas nada. Pero surge la pregunta, ¿por qué o para qué Ningi Shida Thoth, que para mí es el ser más grande que ha pisado el planeta Tierra en toda su historia, ¿por qué o para qué lo entregó a los humanos? ¿Por qué este conocimiento tan especial que permite conocer más las características de un humano o su trayectoria de una encarnación, conocer el devenir en muchas veces, conocer los acontecimientos previamente, cuando se mira la astrología como una mancia? ¿Por qué fue entregada a los humanos? A algunos humanos, no a todos. ¿Por qué fue entregada a algunos humanos? Supongo, que es una clave para que el humano juegue el juego del demiurgo. El demiurgo, hablando de los evangelios apócrifos, es el arquetipo que se puede llamar el ingeniero de la construcción en la creación del universo, al menos de este universo. Entonces, cuando uno conoce la astrología, juega el juego del demiurgo. Y cuando uno juega el juego del demiurgo y conoce más o menos cuáles son las reglas del juego, pues algunos seres que tienen ese conocimiento se evitan el sufrimiento de no saber las causas de por qué suceden las cosas. Cuando hablamos de destino, automáticamente estamos hablando del libre albedrío. Todo el mundo que cuando hablamos de destino dice, ¿y el libre albedrío? Pues el libre albedrío sí existe, pero ¿cuándo? El libre albedrío existe cuando tú vas a encarnar. Cuando tú vas a encarnar, tú tomas la decisión. ¿Qué tipo de vida vas a vivir en una encarnación o en otra? Digámoslo así. Cuando es tu voluntad tomar este camino o tomar este otro camino, ese es tu libre albedrío. Cuando tú decides y has aceptado que vivas ese tipo de encarnación, ya arrancas un proceso de encarnación, y estando acá, los seres humanos muchas veces quieren cambiar todo eso que ellos, con su libre albedrío, cuando fueron a encarnar, decidieron tomar esa ruta. Cuando, como dice el dicho, después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Usted ya está acá, viviendo lo que usted pidió vivir con su libre albedrío. Allí, allá es que se cumple el libre albedrío. Ya aquí en la tierra, usted lo que está recibiendo es consecuencias o viviendo
las vivencias que pidió vivir con su libre albedrío cuando fue a encarnar. Por lo tanto, no hay razón para quejarnos. Nosotros estamos viviendo las vivencias que pedimos experimentar con nuestro libre albedrío. Hablemos entonces ahora de reencarnación. Ya sabemos que las religiones judeocristianas no aceptan la reencarnación, pero todas las otras religiones del mundo sí hablan de ellas. Y ya la ciencia ha demostrado hasta el cansancio la evidencia de la reencarnación. Nosotros conocemos de la reencarnación de alguna u otra manera, bien sea por prensa o por algún tipo de otra información que tengamos por videos o por documentales. El término reencarnación o la vivencia, la experiencia, el concepto de la reencarnación que yo aprendí, lo aprendí en el año 60, por allá por esos años. Era tomado de libritos como los libros de los Sam Rampa, los libros de varios personajes que en esa época estaban muy famosos. La reencarnación nos dice que cuando uno muere, vuelve a encarnar en otra persona. Pero el moderno término de reencarnación, o la moderna investigación que hay sobre reencarnación, es que nosotros como seres humanos no necesitamos morir para volver a encarnar. Nosotros estamos viviendo encarnaciones simultáneas, muchas, dependiendo de un yo superior. Al final de esta exposición vamos a hablar sobre el yo superior y podemos entonces entender un poquito más lo que estoy explicando. Entonces, nosotros vivimos encarnaciones simultáneas, es decir, que yo puedo estar viviendo en este momentico en 1623, en 1850, como una mujer o como un hombre, como un mendigo o como un rey, ¿sí? O en el año 2025, porque cuando no tenemos cuerpo, no tenemos tiempo. Entonces, esa experiencia toda es simultánea para los humanos. Hay otro grupo de entidades como algunos extraterrestres que viven secuencialmente. Quiere decir que necesitan terminar un periodo, no necesariamente mueren, sino que cogen su alma y la ensamblan en otro clon o en otra entidad, inclusive ya mayor, la ensamblan. El alma es como un software que se puede sacar y se puede meter en los seres, ¿sí? Por lo tanto, cada vivencia humana es una etapa más dentro del proceso de múltiples etapas de experiencias del yo superior, que es el que realmente recibe todas las experiencias nuestras en cada encarnación. Pero el yo superior soy yo mismo, que más adelante hay una imagen con una figura que explica esto. Mi yo superior soy yo mismo. Y él chupa, se alimenta, se nutre de todas mis experiencias que he vivido en una encarnación, así como las otras que están viviendo mis otros yoes en otros momentos de la existencia en el infinito, sin tiempo. Vamos a hablar otro aspecto muy interesante de la astrología, que podríamos decir que se llama la conexión etérica del universo. La conexión etérica del universo. Cuando el demiurgo y en su nombre Yaldabaoth, que es el nombre que se conoce como el dios de esa creación, crearon los universos físicos porque ya matemáticamente los físicos ya hablan de que tenemos múltiples universos, no solamente este, sino que tenemos múltiples universos. Los Eles, que es el nombre simple, o no el plural, sino el singular de elementales, los Eles, tejen una red energética que es el sustento donde la materia se forma. Cuando los Eles tejen primero eso, luego los elementales tejen la parte material, que es agua, fuego, tierra y aire, ¿sí? El éter que tejen los Eles se llama éter, o es el sustrato, o el cuerpo etéreo, llamémoslo, el sustrato de la parte material que se asienta en el cuerpo etéreo. Así todo el universo tiene una malla, una red energética llamada cuerpo etérico del universo.
Y a través de esa malla o cuerpo etérico es que se realiza la comunicación de las influencias de los arquetipos planetarios y estelares que influyen sobre las diferentes civilizaciones en los diferentes sitios del universo. Entonces, todo está interconectado entre un planeta o una estrella que exista a 2000 años luz, está interconectada instantáneamente. Si algo pasa allá, se siente en la Tierra inmediatamente. Si llegara a ocurrir una explosión en una estrella, una supernova, que la vemos ahora, pero está a 5000 años luz, resulta que el efecto de la explosión se sintió en la Tierra, en la civilización, hace 5000 años, pero la luz la acabamos de recibir. Pero el efecto de la explosión, algún efecto que pudo haber tenido para nosotros o para la civilización, o cualquier otra civilización de cualquier otro planeta, se sintió hace 5000 años porque la transmisión se efectuó a través del tejido etéreo. Pero la luz se demoró 5000 años en llegar. Y uno supone que dijo, llegó, ese planeta explotó y está a 5000 años luz. O sea, hace 5000 años explotó ese planeta porque llegamos, vimos la luz. Pero el efecto de la explosión lo sentimos hace 5000 años. Esa es la conexión etérica del universo. Entonces, cuando nosotros los astrólogos nos dicen que qué efecto va a tener una estrella que está a 2 o 3 años luz o a 2 millones de años luz, ¿qué efecto va a tener sobre nosotros? Pues sí, lo tiene, porque la conexión no se hace a nivel físico, sino a nivel etéreo. ¿Sí? Cuando se habla de nivel etéreo, ya estamos metiéndonos en otro campo, que es el campo de la física cuántica. Se ha demostrado que si hay dos electrones que tienen alguna afinidad y un electrón se activa en Tokio y este electrón está aquí en Cali o Bogotá. Cuando se activa el electrón en Tokio, automáticamente se siente el efecto en el electrón de acá, no importa la distancia que haya, porque esa comunicación que es instantánea entre esos dos electrones se hace a través del tejido etéreo, del cuerpo etéreo del universo. Cuando hablamos de varios multiversos o múltiples universos, la astrología evalúa la existencia tuya en este momento en el planeta Tierra de una persona o un grupo de personas en un lugar determinado. Nosotros no estamos considerando la posibilidad de las influencias nuestras hacia otras existencias en otros momentos o en otros universos paralelos. ¿Sí? Hay una rama de la astrología que se llama astrología kármica, que estudia la trascendencia mía a través de encarnaciones. Pero eso es un estudio aparte, yo no he profundizado mucho en él, solamente lo conozco y he leído algunas cosas de él. Es un estudio muy profundo y yo quisiera algún día dedicarme a eso, que contempla la posibilidad de que cosas karmáticas del pasado me afecten a mí ahora, pero también, como me dijo una alumna estos días, si yo puedo hacer algo aquí, puedo afectar también mi otro yo en otro universo paralelo o en otra época de mi existencia. Sí, así es. Cuando nos metemos a la física cuántica, efectivamente todo eso que estamos hablando y esas conjeturas son posibles. Hablemos de la física cuántica y la astrología. Si consideramos el éter como la materia prima donde se aposentan las ondas, es decir, el paquete de posibilidades de realidad, hablemos un poquitico de física cuántica, porque para explicar esa parte hay que hablar de física cuántica. La física cuántica es el estudio de los cuanta. Los cuanta es la parte más elemental de la materia. Nosotros aprendimos que la parte más elemental de la materia es el átomo, pero eso pasó de moda hace mucho rato. La parte más elemental de la materia se llama los cuanta. Cuanta, ¿sí? Y los cuanta permanecen en suspensión en el éter, en forma de onda. Hemos oído hablar, si no han oído hablar, les digo, la luz, por ejemplo, se manifiesta en onda o partícula. Tiene esas dos maneras. Pero en onda es cuando permanece en potencia.
en potencia de realizarse en esta forma, esta forma, esta forma, esta forma. Cualquier realidad está antes en potencia, en forma de onda magnética. Cuando la conciencia humana de alguna forma los mira, inmediatamente se convierten en partícula y se elige una, que es nuestra realidad, en nuestra vida. Cuando a ti te dicen que tú construyes tu futuro, sí, claro, cuando tú miras las posibilidades y haces conciencia sobre una posibilidad de algo y decides tomar esa decisión, tú estás construyendo tu futuro. Pero en el momento en que tú decidiste cuál de esas posibilidades voy a asumir para que se realice, eso es esa decisión que podrías decir que es libre albedrío, porque tomé la decisión de esta o esta opción, está determinada por las posiciones planetarias de ese momento. ¿Sí? O sea, cuando uno estudia astrología, tránsitos celestes, se da cuenta que todos los movimientos diarios, casi todos los movimientos diarios, están determinados por las posiciones celestes. De esa manera, la física cuántica nos muestra la forma como opera la astrología, las posibilidades que tú defines en el momento cuando haces conciencia de una realidad que quieres experimentar. Allí la onda, que es una potencia, se convierte en partícula, y la partícula es la que manifiesta la realidad en nuestra conciencia. Por otra parte, podríamos decir que ¿quién decide sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre nuestra experiencia en una encarnación? Es nuestro yo superior. Nuestro yo superior es quien decide esta o esta o esta como una experiencia de vida nuestra en una encarnación. O sea que el yo superior es quien agota las posibilidades de realización de cualquier evento nuestro en nuestra vida. Y eso, lógicamente, en el momento de nacer, ya tienes tu ruta marcada, llámela destino o como quiera llamarla, tu ruta marcada. Y aquí en esta encarnación, por la carta astral, es que puedes definir, entender y saber cuál fue la decisión que tú tomaste cuando fuiste a encarnar. Ok, vamos a hablar entonces de esto. La gran matriz. Arriba dice, ustedes pueden ver el todo. El todo se denomina como lo no creado. Lo no creado es el todo o Dios, para ustedes los que son creyentes. Dios. Debajo hay otra cosa que se llama la creación, que es esta de acá. La creación está regida por 7 leyes, que es mente, energía, correspondencia, género, causa-efecto, ritmo y polaridad. Pero eso es fuera del todo. El todo es lo no creado. Lo creado es la creación, como dice aquí. Eso es la gran Matrix. Si ustedes vieron algún día la película Matrix 1, Matrix 2, Matrix Recargado, más o menos es esto. Más o menos es esto. Mejor dicho, el que hizo el guión de la Matrix conoce de toda esta teoría, ¿no? Nosotros tenemos 7 niveles de conciencia, arrancando del primer nivel, que son algunos minerales, plantas y microorganismos, hasta el 7º nivel de conciencia, donde son seres con mayor nivel de conciencia evolutiva desde la creación, con un poderoso manejo de energía, pueden saltar entre universos y quizá crear y destruir universos. Es decir, aquí el nivel de esta conciencia, de estos personajes que pueden llegar acá, se pueden convertir en creadores de universos. O sea, pueden llegar a ser dioses, ¿sí? Nosotros estamos aquí en este nivel de conciencia, somos hombres o otros seres inteligentes del cosmos. Aquí ustedes pueden ver las características de los niveles de conciencia a medida que se avanza hasta acá, la conciencia más grande, que es el color amarillo. Asimismo, se incrementa la capacidad de manejo de la energía en el universo, o en los universos, o en el cosmos mismo. Se supone también que este aumento de conciencia da un incremento de la espiritualidad. Y la espiritualidad, teóricamente, nos lleva hasta ser seres crísticos, como dicen que fue Jesús, búdicos, como dicen que fue Buda, y álbicos, que todavía no hemos conocido seres álbicos. Estos son mundos espirituales no creados, mundos álbicos, búdicos y crísticos. No sé si existan también acá junto con el todo, dicen que no. Esto es teoría de teosofía, ¿no? Esto es teosofía. Esto lo aprendí yo en el año 75, más o menos.
Todos estos niveles aquí de conciencia toman para su funcionamiento arquetipos, ¿sí? Arquetipos conceptuales y arquetipos personales. Carlos Gustavo Jung, discípulo de Freud, estudió los arquetipos conceptuales y pueden leer mucho sobre él, muy interesante. Hay arquetipos personales que son los creados por una mente y por una emoción juntas. Entonces, también los arquetipos personales son, llamémoslo así, elementos mediante los cuales la magia opera por la creación de la mente humana que puede crear arquetipos o situaciones, ¿cierto? En todo este universo. Todo esto de acá está manejado por unos personajes que llaman genios. Los genios son los que ayudan a la administración de toda la creación, de todo esto. Los genios son entidades que no dependen de la mente humana para existir. Los arquetipos sí, pero los genios no. Los genios existen, yo no sé. Hay algunas teorías que hablan de una forma u otra. Existen independientemente de la creación y son como ayudantes en la administración de la creación. Se dice que los genios pueden intervenir en esto que se llama yo superior. Este es un yo superior mío. Este soy yo. Este es mi otro yo en forma mujer en 1530. Este es otro yo superior en forma de musulmán en el año 3000. Bueno, esto es lo que se llama mi yo superior, y este yo superior depende de otro que está en el quinto nivel de conciencia. Se dice que a partir de acá no hay evolución, ya llamamos corporeal o etérea, sino aquí son seres ya de energía, del sexto nivel hacia arriba. Y las características de su evolución no se conocen, ¿sí? Pues sí existe la evolución, no se conocen cómo es que ellos evolucionan. Todo esto de acá, bueno, aquí hay otros seres denominados seres secuenciales. Este es un reptiloide que vive varios millones de años o puede nunca morir, sino que siempre coge su experiencia, su software llamado su alma y lo ensambla en otro cuerpo ya mayor o en un clon, lo mismo que este es un pleiadiano y lo mismo que es un Draco de otra constelación. Ellos tienen secuencia, ellos no tienen múltiples encarnaciones, sino una sola, y vive la experiencia y va acrecentando conocimiento. Posiblemente cuando tenga 1.000.000 de años de existencia, sea tanto su nivel de conciencia que tenga ya sexto nivel de conciencia. O tanto, crezca tanto que pueda llegar hasta acá al séptimo nivel de conciencia y ya pueda crear su propio universo. Aquí hay una cosa que se llama matriz menor. La matriz menor es todo lo que nosotros en el planeta Tierra, estamos sufriendo como efecto de la manipulación de los que manejan este mundo. Usted no habla de los Illuminati, del Club de Bilderberg. Toda esa gente que tiene carcomida la economía del mundo, que tiene a los pobres sumidos en mayor pobreza y los ricos en mayor riqueza. Eso es lo que llama la matriz menor, ¿sí? Las grandes corporaciones del mundo, la Coca-Cola, la IBM, la Microsoft, todos esos manipulan y manejan el mundo. Eso es la matriz menor. Salirse de la matriz menor, uno puede hacerlo, pero salirse de la matriz mayor es imposible, porque estamos parte de la creación y ahí no podemos hacer nada. Esto ya lo miramos. Yo hablé de los ejemplos, no he hablado de los ejemplos de las 50 historias clínicas. Voy a contarles esto que dice acá, ejemplo de las 50 historias clínicas, 500 historias clínicas. Eso lo tomé de un libro que habla que un grupo de rabinos hizo un experimento para probar la física cuántica a través de las posibilidades de realización o no. Cogió 500 historias clínicas de enfermos terminales y cogió otras 500 historias clínicas de enfermos terminales y para esta iba a meditar por su bienestar. Y meditaron y decían, Pedro Ramírez, vamos a meditar por Pedro Ramírez. Meditaban por Pedro Ramírez y Pedro Ramírez recibía todo el influjo de 50 rabinos meditando. Pues al final, el 80% de esos sobre los que meditaron se salvaron, pero de los 500 que no meditaron, la mayoría se murió.
Entonces cambiaron el experimento. Vamos a coger unas 500 historias clínicas también de otros terminales, otros. Entonces dijeron, Antonio Machado, enfermo de cáncer terminal. Y a cada uno le dijeron la enfermedad que tenía. ¿Sí? Pues resulta que al final de esos 500 se salvaron 8, los demás se murieron. Los de allá, pues igual ya sabíamos que no tenían ninguna afectación. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que tú dijiste, Antonio Machado, cáncer terminal de próstata, ya, estabas decretando, estabas dictaminando eh, que la posibilidad, la potencia de la onda se convirtiera en un cáncer terminal. Ya no hay nada que hacer. Ya se cumplió la realidad que tú decretaste. Bueno, por ahora dejemos así. Vamos a seguir en el siguiente video. Vamos a cortar este video acá y seguimos con el otro.